Shalom, bendiciones hermanos. El día de hoy en el episodio que toca de palabras que dan vida, veremos el tema de Yeshua el sumo sacerdote. Y bueno, para esto, pues primero me gustaría empezar con la pregunta de ¿y qué hace el sumo sacerdote o qué hacía en el tiempo que se estableció el sumo sacerdote? Y para esto vámonos a Levítico 16, versículos 20 al 21. Dice: Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y bueno, aquí nos está hablando sobre la festividad de Yom HaKippurim, o Día de las Expiaciones. Y esta era la idea central de esta festividad, el poder expiar los pecados del pueblo, y era algo en donde el sumo sacerdote tenía como que la función principal. Y el sumo sacerdote para este tiempo se tenía que preparar para hacer esto una vez al año. Él debía de estar este día limpio. Y pues bueno, aquí vemos una de las principales funciones de ese sumo sacerdote. Y ahora, para poder relacionarlo con Yeshua y cómo vemos esto en Yeshua, vámonos a Hebreos 2:17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y bueno, pues aquí ya nos está mostrando que Yeshua y Jesús viene a ser ese sumo sacerdote y que expía los pecados del pueblo. Y ahora también lo podemos ver en Hebreos 9. Hebreos 9, del 22 al 26. Dice, y bueno, aquí vamos a ver algo muy importante, que en el tiempo de Moisés, cuando se empezó a establecer todas estas leyes, estos mandatos, para que se pudiera hacer expiación por los pecados, era necesario, el derramamiento de sangre. Y es lo que vamos a ver aquí en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sigue en el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, refiriéndose a la de animal, ¿verdad? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Y pues qué bonito, ¿no? Cómo termina estos versículos. Pero aquí podemos ver también que aparte de ser el sumo sacerdote, él se presenta como el sacrificio perfecto, y ya para hacerlo solo una vez y que ya no haya necesidad de más sacrificios animales, como lo veíamos anteriormente. Y para seguir como que poniendo énfasis en esto, en Hebreos 7, Hebreos 7 del 26 al 27, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y bueno, aquí vemos que es ese sacrificio perfecto. Y otra de las funciones que tenían los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote, porque solo era un sumo sacerdote, era mediar entre el pueblo y Dios. Y podemos ver un ejemplo de eso en Números 16. Números 16, del versículo 41 al 48, dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo del Eterno. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria del Eterno. Aquí se nos está hablando de una de las rebeliones del pueblo de Israel. 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y el Eterno habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incienso y pone el fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación, y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Eterno, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y bueno, aquí vemos cómo también están intercediendo Moisés y Aarón por el pueblo ante Dios. Una de esas funciones del sumo sacerdote es, por decirlo de una manera, aplacar la ira del Eterno para esos hijos que son necios y que a veces nos rebelamos contra él, y para que su furor no caiga sobre nosotros, este sumo sacerdote pues trata de mediar el asunto. Y esto lo hizo en su tiempo Moisés, pero también lo podemos ver en Yeshua, y cómo nosotros podemos acudir a Yeshua para que sea ese mediador. Y lo vemos en Hebreos, nos regresamos a Hebreos 4, 14 y 16. Bueno, 14 al 16, perdón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es lo que comentaba, que actúa como ese mediador que nos socorre. Y en Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 2, del 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Yeshua, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y otra de las funciones que tenían los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, era instruir y enseñar la voluntad de Dios, pues obviamente al pueblo. Y en Levítico podemos ver un ejemplo de esto. Levítico 10, del 8 al 11, dice: y el Eterno habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moisés. Entonces aquí vemos que primero Moisés les enseñó todos estos estatutos que el Eterno había mandado para el pueblo de Israel a los sacerdotes, y ellos tenían que transmitirlo al pueblo. Y esto también lo hizo Yeshua, y lo podemos ver en Juan, y está muy bonita esa referencia en Juan 13. Bueno, al menos a mí me gusta mucho. Juan 13, del 13 al 15, dice: vosotros me llamáis maestro, estas son palabras de Yeshua, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, hasta ahí. Entonces Él es nuestro maestro, nuestro guía. Tenemos las escrituras para poder ver ese ejemplo y seguir la instrucción que Él ha marcado, que viene siendo todo lo que Dios ha mandado al pueblo de Israel, el poder hacer su voluntad, y podemos ver ese ejemplo en Él, y como quien dice, seguir sus pasos. Y pues Él es nuestro máximo maestro. Él es el sumo sacerdote que instruye al pueblo. Y por último me gustaría leer Hebreos 10, del 17 al 24. Dice, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado, porque esa ofrenda ya la hizo Yeshua. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos
al amor y a las buenas obras. Y bueno, termino con esto, hermanos. Como dicen estos versículos, estimulémonos unos a los otros con amor, enseñémonos, reprendámonos con amor, siguiendo ese ejemplo de Yeshua, porque Yeshua no solo habló de manera bonita, sino también cuando hubo necesidad se mostró firme, para poder enseñar un camino de rectitud. Y pues bueno, podemos ver cómo Él es nuestro sumo sacerdote al que podemos acudir, y pues quien más, mejor, no sé cómo decirlo, de quien acudir, porque pues Él es no solo ese sumo sacerdote, sino también fue ese sacrificio que se dio a sí mismo para pagar una culpa que era mía. Porque todos hemos pecado, todos en algún momento erramos, y lo importante es rectificar, ir a la palabra, y enderezar el camino, y pues seguir enseñando a otros. Entonces, pues los dejo con esto, y pues me dio mucho gusto poder compartir esto poco que estudié o analicé, y pues que les sea de bendición y que se quede en nuestras mentes y en nuestros corazones y lo podamos poner por práctica. Gracias, shalom.